el doctor Miguel Núñez, médico internista, infectólogo y también pastor. Y también pastor, pero no está aquí como pastor. Así es. El doctor Miguel Núñez está aquí como médico, como científico, que es, ¿eh? Con relación al punto D de la orden departamental que dice trazar las pautas para contribuir con el proceso de desconstrucción de los estereotipos de género. Hay una percepción en la sociedad y en las diferentes sociedades que tiende a discriminar y a marginar los que tienen otro tipo de preferencia sexual. Bueno, yo no digo que eso no haya pasado o que no esté pasando, y nosotros necesitamos incentivar el respeto a todo ser humano, y si pienso ahora como pastor, porque todo ser humano lleva la imagen de Dios. No estamos hablando de eso. Nosotros estamos en contra de una política que tiene detrás la ideología de género, que el gobierno, que el Estado está financiando y está apoyando, porque no puede haber ideología de género implantada en una nación si no hay un estadismo. Y para los que no conocen el término, es un gobierno que es cada vez más grande y que cada vez se mete en áreas que no le competen, porque el área de la crianza de tus hijos, garantizada desde el año 1948 por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es un área que le corresponde a los padres, y que la Constitución de este país también garantiza el derecho que los padres escojan. Las Naciones Unidas lo reconocieron en 1948. La Constitución y las leyes de este país reconocen que los padres tienen el derecho de elegir para sus hijos la educación religiosa y secular, y religiosa y académica, que ellos decidan elegir. Cuando el Estado se mete en esa área, el Estado está usurpando un derecho que a ellos no le corresponden. Ahora, ¿Usted no estaría en contra de que un padre le diga al colegio, a mí no me interesa que me adoctrinen mis hijos en religión, yo no quiero religión para mis hijos? ¿Usted no le molestaría no eso? me molestaría, porque ese padre tiene un derecho legal a decirlo, a hacerlo, sin ningún problema. Pero de esa misma manera, ese colegio debe darle el derecho al padre cristiano que dice, mira, yo no quiero ese currículum, y a la hora que ustedes van a dar esa materia, yo lo voy a sacar, pero hay una alternativa de educación sexual que yo tengo que mostrarte, un programa que es el que le vamos a enseñar, para que tú entiendas que va a haber algo paralelo que lo va a educar. Debería ser opcional esta como una materia como educación religiosa, educación de género, educación cívica, donde los padres, dependiendo su estructura familiar, decidan como una electiva qué materia quieren que sus hijos reciban. Eso es lo menos, o sea, lo mínimo por lo que deberíamos estar optando. Ahora, todavía la ideología de género, sin una base científica, yo todavía me opongo a que incluso exista en los colegios. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos ponemos de acuerdo en lo que la ciencia ha definido como género, como sexo, no es posible que los sentimientos de una persona son los que nos vengan a decir a nosotros que el género es una cosa y el sexo es otra cosa. Eso es tan ¿Qué es lo descabellado que le como otra quieren cosa. enseñar a los niños en las escuelas dominicanas? ¿Qué es lo que ellos quieren enseñar? Que un hombre no es lo que nosotros hoy conocemos como un hombre, sino que Ajá. un hombre es cualquier persona que se sienta ser hombre, aunque su código genético sea XY o XX, aunque sus órganos genitales Pero ¿cómo usted sean... le enseña una cosa tan complicada? Porque eso me parece a mí complicado, ¿eh? Bueno, no Óigame solamente... bien, doctor. Usted me está diciendo eso y yo no lo entendí. Explíqueme eso, cómo es que se lo quieren enseñar a un niño de 7 años. ¿Cómo Bueno, se lo quieren enseñar? es una forma muy sencilla, porque he visto los videos Ajá, y he visto lo que está pasando, por ejemplo, en México. vamos a ver. Para darte una idea de un colegio por política de Estado que ahora decide que los niños y las niñas vayan al colegio con uniformes que pueden ser faldas, tanto para los hombres como para las mujeres. Eso Bueno, es hay una... culturas que utilizan, los hombres utilizan faldas. Yo no le veo eso mucho problema. No, Sí, estamos de acuerdo. pero tú no puedes decirle a un niño aquí un uniforme neutro vestido de faldita para que todo el mundo... O sea, pues, eso tampoco, Iván. Eso tampoco. ¿Eh? Claro que no, Eso tampoco. porque eso no es lo que la cultura entiende
¿verdad? De lo que es un hombre y de lo que es, Claro. de lo que es una mujer. Y eso tampoco representa ninguna discriminación, el que tú te vistas con falda y yo me vista con pantalones. Yo he visto propuestas de uniformes neutros para los colegios en algunas sociedades que se han tomado muy a pecho y muy en serio esto de lo del género. Y he visto incluso cómo se ha descompuesto un idioma tan hermoso como lo es y tan completo como es el idioma español, cuando tú incluyes una cantidad de palabras que a veces un discurso a veces resulta tan difícil porque cuando tú utilizas un, eh, un discurso, como se le llama, inclusivo, es muy complejo el conversar. Fíjate que en México, perdón, pastor, iba a decir algo. Pero esa campaña que tú Ajá. decías, ¿cómo se le enseña? Sí. A través de canciones. donde se Canciones. habla- canciones que están ahí ya. Tú puedes entrar a YouTube, a Google y encontrarte múltiples canciones de Es profesores. decir, le ponen una cancioncita, tú eres hembra, eres varón, lo que tú quieras ser, tú eres. A un niño de 4 años. Eso, por ejemplo. Sí. O una familia son 2 papás o 2 mamás. Esas son canciones que están Sí. circulando hoy en día. Sí. De manera que estamos tratando de, a través de revolucionar el lenguaje, Sí. ir en contra de todo lo que la ciencia Pero es enseña. discriminatorio entonces también, porque si tú dices un papá, una mamá, si dice un varón, si dice una hembra, porque deberían decir también tú eres un LGTB o tú eres un transexual. No, Iván, deberían porque mencionarlo mira, todos. no, Iván, lo que Sí, pasa porque no es discriminatorio. no, lo que pasa es que realmente, mira, Iván, Ajá. realmente los homosexuales han sufrido mucho. ¿De qué han sufrido los Han homosexuales, sufrido Mario? mucho de la ¿De qué, Mario? de- ¿De qué han sufrido? de Dime. ¿Cuál ha el- sido el sufrimiento de los homosexuales? de la marginación. No, hombre, eso no es Sí, cierto. Iván. Eso no es cierto. Sí, Eso es Carlos. falso, de toda falsedad. Carlos, sí, Pero mi hermano, han sufrido. Pero de por Dios, ¿cuándo? han ¿En qué sufrido, generación? Porque sí, yo tengo han amigos sufrido mucho. homosexuales, Mira, las los tengo. lesbianas, Y yo, tengo yo amigas tengo, lesbianas también. yo tengo parejas lesbianas ¿Qué? en cantidad que van a mi consulta Ajá. que han tenido que irse a firmar fuera del país. ¿Afirmar qué? Bueno, un vínculo legal. ¿A casarse? Bueno, yo no sé si el término se está también en discusión, sí, el vínculo legal que permite la unión entre ambos. Entonces, eso no tiene nada de malo. Aquí no se pueden casar pero- una hembra con una hembra. Hay países que se pueden casar, usted se vaya y se pero casa allá. es lo que te Eso digo, no hay Iván, ningún problema. indudablemente hay un Eso no es porcentaje, discriminatorio. hay un porcentaje Ajá. muy pequeñito de la población que tienen otras preferencias y que se sienten ser diferentes a lo que nacieron, Iván. Ajá. Entonces, el asunto es que han sufrido mucho. Entonces, ¿Usted ¿cómo, cree eso, cómo, doctor? Vamos a preguntarle a un experto. no, pero Vamos a preguntarle a un espérate, Iván, experto, porque tú eres muy porque tú y fanático. yo- Yo soy tú y aquí, yo no sabemos yo voy a nada. hacer el equilibrio aquí. Ajá. Yo voy a hacer hoy el equilibrio. Sí. Realmente, ¿cómo construir una sociedad de derechos, de deberes y de igualdades? Donde una mujer que tiene una relación con otra mujer puedan ir de mano a un cine y agarrarse la mano, que eso no ofende a nadie, ¿verdad? Porque si tú me Pero dices... eso lo vemos nosotros en la calle. Pero Mario. espérate, Iván. Dos Y muchachas que agarradas de tú mano, sepas que dos son pareja. dos muchachas Y que tú abrazadas. sepas Pero y que tú estás sepas que hablando- son pareja Vamos a ver qué nos y dice no el se presidente. sientan discriminados. Porque, pastor, usted tiene que tenerlo igual en su iglesia. Usted tiene que tener hombres que no se sienten ser hombres y mujeres que tienen atracciones sobre otras mujeres. Bueno, mira, en la misma Biblia te habla de un grupo de personas, 1 Corintios 6, te habla de un grupo de personas que eran, y entonces define una serie de cosas, adúlteros, homosexuales, y entonces termina diciendo, eso erais algunos de vosotros. De manera que nosotros sabemos que es posible que ese grupo de personas, posible no, ese grupo de personas que no simplemente está compuesto por homosexuales, hay gente adicta a la pornografía, hay gente que son promiscuos, ese grupo de personas existe. Pero la posibilidad de cambio para todos ellos también existe. Y por eso es que está aún en la Biblia, cuando dice eso erais algunos de vosotros. Ahora,
Eso que tú dices de tener la libertad de que dos mujeres vayan a un cine, por ejemplo, eso existe. Aquí nadie le prohíbe a una Yo pareja nunca he visto una prohibición que de eso. pueda aquí en este entrar país. a un cine Nunca. o a cualquier lugar de esa manera. Eso Pero no usted existe. sabe que la miran raro o lo Pero miran a ti raro. te miran raro por la barriga A mí que me tú miran tienes, raro porque- Mario. No. Mira la barriga No, que a tú ti te tienes. miran raro Cuando por la camisa rosada que tú te y cuando pones. me pongo mi camisita rosada me miran raro y eso no importa. A usted lo pueden mirar raro por Y es un cualquier derecho cosa. que tú tienes a ponerte la Claro camisa del lo color que tú tengo, quieras. Y me Escucha pueden una mirar cosa, raro y Mario, no me escucha importa una que me cosa. miren raro. Yo no digo que la discriminación hacia ese grupo no exista, pero la discriminación es un fenómeno general, Exacto. universal, Claro que sí. contra todo el mundo. Eso es, Vamos así a es, iluminar. así Vamos es. a traer un poquito de luz. Ricos contra pobres, Así es. pobre contra rico, Muy bien. blanco contra negro, negro contra blanco, haitiano contra dominicano, Sí. dominicano contra Gordo haitiano. contra flaco. Gringo contra mexicano, mexicano contra gringo. Exactamente. Entonces eso es un problema. Gringo contra ruso, ruso contra Exacto, gringo. eso es un problema del Chino cora- contra Estados Unidos, Estados Unidos contra El China. problema que tenemos con ese grupo LGBT es que ellos han querido victimizarse Ah, como es el otra único cosa. grupo que ha sido rechazado. De Sí, hecho, eso es mentira. estadísticas recientes y publicadas por medios no cristianos acaban de revelar que el grupo más perseguido del mundo ahora mismo es el cristiano. Claro. Y el grupo con más muertes diarias es el cristiano, 6 cada precisamente. minuto. Yo tengo Literalmente. Eso acaba de salir hace una semana o 10 días. De manera que si hubiera un grupo que debiera estarse quejando de la victimización y de la persecución y de la muerte, somos nosotros y no lo estamos esa estadística. Y la haciendo. ONU no dice nada al respecto. Exacto, la ONU no le dice nada. Tú sabes, porque es una revolución muy sui generis. Primero, todas las revoluciones anteriores han surgido de abajo hacia arriba, la masa grande, como la Revolución Francesa, por ejemplo, la masa grande en contra de lo que están arriba. Esta revolución es de arriba hacia abajo, promovida por una élite muy pequeña, muy adinerada. De manera que ¿Qué gana con eso? Bueno, Porque siempre hay un trasfondo. ¿Qué se gana? hay diferentes, yo no le voy a llamar ni siquiera teorías, hay diferentes ideas de qué se gana. Por un lado, esa élite entiende que es la formadora de opinión, mucha gente, medios de comunicación, por eso que le doy las gracias a ustedes, porque este es un medio que forma opinión también, de poder estar aquí expresando la otra parte de la moneda. Me gustaría verlo un lunes, porque los lunes aquí hacen unos programas muy interesantes, Miguel. Sí, Y sí. está el doctor Héctor Guerrero Heredia, que es un psiquiatra. psiquiatra de sí. enorme prestigio, egresado de una de las mejores universidades de Estados Unidos, de Yale. Y incluso me gustaría ver la opinión, porque del DMS-5, a partir del DMS-4, creo que retiraron la La homosexualidad pero- como una condición Sí, pero- anómala, pero- de la 4 o de la quinta, pero no, tú no sé conoces- de cuál. Sexualidad no la han retirado. Pero tú sabes por qué ocurrió el retiro. No sé por qué ocurrió. Presión del grupo LGBT. Déjame hacerte otra historia para que tú O veas. sea, no, me dicen que no fue por un fundamento científico, No sino fue por que un un fundamento. grupo de médicos decidieron levantando la mano si Ah, los retiraban o no los retiraban. habiéndose dejado presionar por el grupo LGBT de fuerza y de dinero. Déjame decirte qué pasó con la universidad. Ojalá Héctor llame, porque él Él no huye tiene los jueves. valor, él no No, tiene valor para él enfrentar escucha, esto. él escucha el programa los Exacto. jueves. Sí, los jueves, sí. Porque él tiene Sí. que Sí, para el poder. sí, hacer para hacer daño. los lunes un De- programa más o menos parecido. Deja- Porque nos imita, Iván, tú sabías. Déjame Sí, darte- A mí me da sí. mucha pena ese Déjame muchacho. darte un Me da ejemplo. mucha pena ese ¿Tú crees muchacho. que lo deberíamos traer para los jueves? Yo creo que deberíamos. Se daña, Él sufre se mucho. daña el programa. Pero que se quede sentado ahí, que no hable. Sí, que no Que, haga. que observe, mire, que Mira, oiga. yo respeto a Héctor. Somos amigos, nos conocemos como profesionales. Pero déjame darte un solo ejemplo, que tiene que ver con psiquiatría precisamente, que es lo que Héctor Guerrero es. En el año 1969, la Universidad de Johns Hopkins estaba haciendo ya cirugía para cambio de sexo. El doctor Hughes recomienda, psiquiatra, recomienda que las cirugías sean paradas, porque lo que se estaba haciendo era algo completamente anormal, Así es. alimentar una patología mental, y que la universidad no estaba contribuyendo, porque los índices de depresión, suicidio, ansiedad, uso de drogas, uso de cigarrillo, uso de alcohol, todos esos índices no Depresión. mejoraron. Ninguno mejoró, y los que tenían problemas de anorexia nervosa y bulimia, ninguno de esos índices mejoró después que hicieron todo lo que hicieron. La universidad paró las cirugías.
Estamos hablando de una recomendación del año 1969. Eventualmente se pararon, no el mismo año, se pararon en el año 1976. Desde el 76 hasta el 2016, John Hopkins no hizo una cirugía de cambio de sexo. Que resulta que en el año 2016, uno de esos dos doctores que publicó en el 69-70 hace una publicación de 149 páginas acerca de lo patológico que es querer hacer esta cirugía para cambiar el futuro de esta gente. Y en ese reporte estaba completamente en contra. ¿Sabe qué pasó? El lobby LGBT le montó una presión, le dijo que iba a boicotear a John Hopkins y la directiva de John Hopkins se amedrentó y dijo, no, eso expresa simplemente la opinión de esos dos investigadores. No, no la opinión, eso eran los hallazgos de un estudio publicado de 149 páginas que mostraba claramente que esto es patológico. Entonces comenzaron a hacer la cirugía otra vez después de décadas de no hacerla. Tú te das cuenta que esto no es científico, que esto es una cuestión de presión. Esto tiene varios orígenes. Dinero, un sentido de victimización de un grupo élite que se ha propuesto empujar esto justamente con el dinero. Es un tema político, es un tema completamente político. Y queremos votos para las próximas elecciones, y queremos el voto y el dinero de este grupo que tiene dinero, que tiene finanzas. Yo creo que antes de anoche, el lunes en la noche creo que fue, quedó claro lo que la Secretaría de Educación procura. Porque yo estuve... Esto me interesa mucho a mí. Este asunto de aquí de la Secretaría de Educación. Yo quiero aludir a ese es muy documento. delicado. Vamos arriba. Mira, yo tengo Dele para allá, doctor. Déjame comentar eso. Sí, el punto 4 que tú mencionas, el punto D del artículo 1 de esta orden departamental, habla de que se quiere deconstruir los estereotipos de género que hasta ahora hemos venido teniendo. Hace 3 días, el lunes pasado, yo tuve una conversación de 1 hora y media. Me voy a limitar al nombre y al cargo de la persona, pero es una de las personas con uno de los cargos más altos en este país. No menciónelo, doctor. No quiero. Menciónelo, no tenga problema con eso. Si hubiera hablado con él, se lo hubiera dicho. Pero por 1 hora y media hablamos. Y él me decía que no, que eso que decía ahí yo lo estaba exagerando. ¿Tú sabes cuándo quedó claro? El mismo día en la noche en el programa, o al otro día en el programa de María Cela, cuando la encargada, la consultora de la Secretaría de Educación estaba ahí y expresó claramente que género es una cosa y que sexo es otra cosa. Así es. Eso quedó claro en televisión pública. Entonces, no, yo no estaba exagerando. El lenguaje que se está usando es un lenguaje engañador. Y con ese lenguaje engañador se abre la primera puerta para introducir el resto de esta ideología de género. Lamentablemente es un engaño, y cuando esto se le enseña a niños a una edad tan precaria como la que estábamos hablando, como tú bien dijiste, Mario, esto es un abuso al niño que no tiene capacidad de discernir todavía. ¿Por qué tú no le das una llave de un carro a un niño de 10 años para que lo maneje? Porque él no tiene madurez para tomar ese tipo de decisiones. Pero sí queremos darle al niño el derecho de decidir qué sexo él quiere tener a la edad de 10 años. Claro. ¿En qué cabeza cabe? Eso Claro. es totalmente irracional y anticiencia. Yo puse ayer también en mi Twitter de R. Mario Lama, las tasas de suicidio son 20 veces mayores en los adultos que usan hormonas del sexo opuesto Absolutamente. y Claro. o se someten a una cirugía de cambio de sexo. Absolutamente. Entonces, ahorita tú me preguntabas cuáles son las consecuencias nacionales de esto. Bueno, déjame decirte. Los pacientes que tienen disforia de género y que comienzan a hacerse esta cirugía y que comienzan a usar hormonas, y aquellos que simplemente pertenecen al grupo homosexual tienen una mayor incidencia de intentos de suicidio y de suicidio. Tienen una mayor incidencia de cáncer en los hombres estoy hablando ahora, de cáncer del ano. Tienen una mayor incidencia de uso de droga, una mayor incidencia de uso de alcohol, una mayor incidencia de SIDA, obviamente. ¿Tú sabes lo que es interesante? Que Estados Unidos tiene una campaña de prevención de SIDA, con distribución de condones a todas las edades, porque al fin de cabo todo el mundo está teniendo relaciones sexuales. Entonces vamos a asumir la realidad y vamos a darle condones a todo el mundo. ¿Tú sabes qué? Estados Unidos tiene desde el año 1981 reportando 30,000 casos nuevos de SIDA. Así es.
todos los años, hasta el 2018, no ha variado absolutamente nada con todos los millones que le han invertido en prevención, porque esa no es la solución. Es como decir, bueno, la gente, tú sabes, hay muchos crímenes en la calle, como hay muchos crímenes, vamos a repartir revólver para que cada cual se defienda. Sí. Cuando tú partes de la práctica para crear políticas, tú siempre vas a tener un problema, porque tú tienes que pensar cuál es el origen de la práctica para atacar la práctica. Entonces, Canadá publicó en el año 1999 en un Journal de la Epidemiología que la vida media del paciente homosexual, excluyendo lo que era la enfermedad del SIDA, era 20 años menos que el paciente heterosexual. Eso fue en el año 1999, ya conocido. Y que esa era la vida media que se esperaba en Canadá para el año 1876. O sea que nosotros sabemos que esto es un problema nacional con consecuencias médicas nacionales y que luego el ciudadano tiene que terminar pagando con sus impuestos lo que son consecuencias que pudieran ser prevenibles. Nosotros tenemos que atacar el problema por la raíz. Así es. Vámonos por aquí. Miren lo que estas personas escriben aquí. Proceso de desconstrucción de los estereotipos de género. Óyeme, es una cosa. Proceso de desconstrucción de los estereotipos de género. Eso crea mucha no hay confusión. quien lo entienda, Eso crea mucha hermano. confusión. ¿Quién entiende una cosa como esa? Mira, ese término de construir, cualquiera cree que desconstrucción. Cualquiera. Oye, esa vaina. Sí. Sí, tú vas a deshacer. O sea, es una reingeniería. Un proceso. Es una reingeniería cultural. Óyeme, Entonces, qué verdugos cuando son tú estos tipos. lees. Eso no fue la los or- dominicanos cuando que tú lo lees la hicieron. ordenanza. ¿Tú sabes que eso no son los No, dominicanos que no, hicieron es que- eso? Esto lo no, copiaron. Son es que- tan estúpidos. Claro que esta gente eso del viene Ministerio de de Educación. décadas. Son tan estúpidos. Es como dijo que el ellos doctor copiaron Núñez. esto y se lo mandaron a las escuelas. Sí, mira, ese Porque eso es lo término, que tenemos ese aquí, un término grupo de anormales, construir. políticos anormales, es Oye, lo que esto, tenemos en Mario, este país. ese término de construir que implica una reingeniería cultural, porque dice, vamos a deconstruir los estereotipos, pero no te dicen cuáles son los estereotipos. No, ¿qué te van a decir? Ellos te no tendrán que saben. hacer una lista Es que ellos de, no saben. de los estereotipos que un grupo minúsculo con una visión comprometida, ¿verdad? Una idea de cómo ese grupo ve el mundo, es el conjunto de estereotipos que ellos entienden que vamos a deconstruir aquí Sí, en el pero país. yo Entonces, quiero irme a una pausa, Carlos, y voy a permitir llamada a todos los que Claro que estén sí. en desacuerdo o en contra. Claro que sí. Prepárense, señores. Mire, yo invito a todos los grupos que estén en desacuerdo. Dele Este es el para allá. momento, ¿eh? Vamos sí, a pero hay hablar. que explicarle, ese chin de deconstruir. Carlos, no, porque a mí espérate. nadie me va a deconstruir que yo voy a dejar de ser papá de mi Pero hijo. ese es tu derecho. Exactamente. Pero vamos a ver lo que dicen los otros. Bueno, pero ellos lo quieren imponer. Bueno, señores, 7320101 después de la pausa, vamos a ver qué piensan nuestros oyentes del tema de la política de género, de la ideología de género. Cundo, vámonos.